Tutorial Harvest. Registra tiempo y úsalo. Ideal para principiantes. Hola a todos. Bienvenidos de nuevo. En este video les voy a mostrar cómo pueden empezar con Harvest. Así que empecemos. Harvest te permite registrar el tiempo y también ofrece integraciones rápidas y directas con tus herramientas de gestión de proyectos actuales, como Slack, Stripe, Asana y Meet. Además, factura y cobra fácilmente, así que dos de los elementos más esenciales de un sistema post-punto de venta se han integrado en Harvest, y puedes gestionar fácilmente la nómina y la facturación mientras llevas el control de quién está registrando cuántas horas, y más. Para empezar, da clic en Try Harvest gratis que harvest.com y puedes registrarte con Google o empezar con tu dirección de correo electrónico, y no se requiere tarjeta de crédito para comenzar. Ahora, una vez que hagas eso, solo haz clic en Continue aquí e ingresa el nombre de tu empresa, y luego haz clic en Create My Account. Después de eso, vas a ingresar cuántas personas trabajan en tu negocio, y puedes agregar a tus miembros o empleados aquí. Luego ingresa los objetivos para los que usas Harvest. Por ejemplo, si lo estamos usando para mantener el negocio al día, asegurándonos de que vaya por buen camino, registrando el tiempo facturable y facturando a los clientes. Mejores estimaciones para futuros proyectos. Y eso es todo. Daré clic en Next aquí y comienzo de inmediato nuestro primer proyecto. Entonces, digamos que nuestro primer proyecto es CurveGo, y el proyecto es Marketing Digital. Digamos que les hicimos Marketing Digital. ¿Cuál es nuestro papel? Yo soy el dueño. ¿Y el sector? Supongamos que estamos marketing, diseño web, desarrollo, contabilidad, publicidad y RP. Y solo vamos a responder esta pregunta. Después de eso, vamos a dar clic en Done, Take Me to My Account. Y así de fácil, este será nuestro panel principal. Ahora, en este panel, en la parte superior verás que tienes una barra. Aquí está la navegación básica y sus subpaneles. Primero, una hoja de tiempo para llevar registro de horas en cada tarea o proyecto, así como el tiempo aprobado, pendiente de aprobación y no enviado. Así que alguien puede enviar su hoja de tiempo indicando que dedicó cierta cantidad de horas a una tarea, y tú puedes aprobarla como propietario. Luego tienes tus gastos. O sea, ¿qué tipo de gastos vas a estar generando como negocio? Esto podría ser el costo de la luz, el gasto de gasolina, kilometraje, las cuentas del edificio si estás en un edificio, y así sucesivamente. Luego tendrás tus proyectos. En esta sección puedes definir presupuestos, ver cuánto se ha gastado y el presupuesto restante de tu cliente. También verás los costos de ese cliente en particular. Luego tienes la sección de equipo, donde puedes agregar a tus integrantes y ver cuántas horas está dedicando cada uno. Eso incluye horas facturables y no facturables. Luego tienes facturas que puedes generar y cotizaciones. Entonces, comencemos registrando nuestros gastos primero, porque es una categoría separada en comparación con el resto. Digamos que para nuestro marketing digital tenemos una categoría, por ejemplo, otros. Y podemos agregar notas, por ejemplo, anuncios de Facebook. Y este gasto es facturable. Y voy a ingresar el monto. Digamos que estamos gastando $500 en anuncios de Facebook. Y puedo agregar este gasto para CurveGo. Luego puedo agregar otro gasto. Digamos que este va con fecha del día 1. Y digamos que este gasto del día 1 podría ser anuncios de Instagram. Así. Y tal vez son $150. Y vamos a guardar este gasto. Así rastreas gastos ahora. Puedes crear categorías generales, así como categorías más detalladas, y puedes dar clic en Submit for Approval en la parte inferior derecha para enviarlos a aprobación. También puedes asegurarte de juntar todo y enviarlo de una sola vez para aprobación, en lugar de mandar cada reporte por separado. Ahora, lo que sigue es ir a la sección de tiempo. Desde aquí podemos empezar a registrar el tiempo y agregar nuestras horas facturables y no facturables. Ahora, digamos que importo un calendario, y puedes conectarte a Google o Outlook para que esto sea un poco más fácil.
Normalmente me gusta conectarme a Google para asegurarme de que todas mis horas se registren con precisión. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, no hay eventos, pero lo que voy a hacer es, digamos que dedicamos tiempo a marketing. Y también podemos ingresar notas sobre qué tipo de trabajo estábamos haciendo. Y podemos activar el temporizador de tiempo Factorable. Desde aquí ya empieza a contar el tiempo. Y después puedo detenerlo yo fácil. Ahora, si estás en movimiento, también puedes seleccionar esa opción y descargar la aplicación de Harvest en tu dispositivo móvil o en tu otra computadora, laptop o de escritorio, para asegurarte de poder registrar tu tiempo correctamente. Ten en cuenta que no puedes capturar horas manualmente. En su lugar tendrías que esperar la aprobación. Y puedes enviar tus hojas de tiempo así para asegurarte de que todas se envíen para aprobación y sean correctas. Ahora, después, en proyectos puedes dar más detalle de cada proyecto por separado. Si entro aquí a Marketing Digital, esto nos mostrará el avance del proyecto y las horas por semana dedicadas a este proyecto. Así que este es el presupuesto total de este proyecto. Obviamente tú lo vas a configurar. Vamos a hacer clic en Editar proyecto para configurarlo. Ahora, digamos que este proyecto comenzó el 1 de enero y va a terminar el 5 de marzo. Después tienes los permisos. Muestra este reporte a todos o solo administradores y gestores, según permisos de vista. Después viene el tipo de proyecto. Si es proyecto por tiempo y materiales, con tarifas y presupuesto total. Luego tienes un proyecto de tarifa fija y luego un cliente no facturable. Para nosotros es de tiempo y materiales. Tenemos tarifa facturable por proyecto y quizá por tarea o por persona, según lo que se requiera. Esto varía mucho si a las personas que trabajan y editan tus anuncios se les paga diferente que a quienes se encargan de publicar y a quienes son managers. Eso podría reflejar una tarifa facturable por persona. Sin embargo, por lo general al cliente le das una tarifa facturable por proyecto y tú manejas tu nómina por separado. Ese es el estándar que me gusta seguir. No me gusta usar la tarifa facturable por persona. Sin embargo, puede que no sea tan fácil configurarlo. Para configurar una nómina separada, si quieres, agrega tarifas facturables por persona. Luego ya define tu presupuesto final. Honorarios totales, por tarea, o horas del proyecto. Supongamos los honorarios totales. El presupuesto de este proyecto, para este caso, es de unos $8,000 aprox. Y el presupuesto se restablece cada mes e incluye gastos del proyecto, tanto facturables como no facturables. Y luego enviar alertas por correo electrónico si el proyecto supera el 80% del presupuesto. A veces, si estás trabajando en un proyecto, puedes terminar trabajando más de la cuenta aunque el presupuesto sea limitado. Por eso es necesario configurar alertas. Luego puedes capturar los tipos de tareas que podrían estar ocurriendo dentro de este proyecto. Dentro de este proyecto en particular. Para nosotros no es programación, se trata de gestión de proyectos, marketing y tareas, calendarios de redes, subir archivos, generar anuncios y textos, buscar leads y prospectos. Todo eso puede añadirse como tarea. Y luego haz clic en actualizar proyecto y en guardar proyecto de todos modos. Y así de fácil. Ahora puedes mejorar aún más tus servicios para ese proyecto o negocio en particular. Espero que este video les haya sido útil y que ahora puedan empezar con el seguimiento de tiempo de Harvest. Si fue así, asegúrense de darle me gusta y suscribirse.